A este video donde realizaremos, digamos, el desarrollo teórico de las temáticas principales que se ven a lo largo, digamos, del corte uno, digamos, para estadística. Este corte, pues, representa de manera muy breve, digamos, los conceptos básicos relacionados con el análisis descriptivo de una serie de valores que sean cuantitativas o cualitativas. Para tal efecto traemos un semiconjunto de bases de datos muy pequeñitos, un conjunto de datos muy pequeñitos donde, digamos, se relacionan tres variables. A saber, se relaciona la variable peso, que es una variable cuantitativa, y dos variables cualitativas como lo son sexo y estrato. Entonces, digamos, es importante, digamos, iniciar, ¿cierto? Generando una diferencia entre las variables que estamos considerando nosotros. Es decir, mencionar que esta es una variable que es cualitativa, diré cuantitativa, ¿cierto? Y obviamente lo que podría ser, o lo que son, en efecto, una variable que es cualitativa. Así tenga, digamos, registros numéricos, es una variable de carácter cualitativo. ¿Listo? Y que por eso cambian, digamos, los análisis que yo le puedo realizar. Para esto, en este pequeño documento, pues vamos a desarrollar de manera teórica 4 de estos 5 puntos. Y ahora, digamos, un punto que es el tercero que resolveremos posteriormente en un video, donde analizaremos, pues, estos elementos, ¿cierto? De pronto relacionado con los filtros, con las medidas descriptivas y bueno, algunos elementos que se tienen al margen de esto. Entonces, nos propone 5 puntos. El primero es establecer una tabla de frecuencia para la variable estrato, una variable cualitativa, ¿cierto? Por lo tanto, digamos, la tabla de frecuencia es la manera más eficaz para poder resumir esta información y posteriormente realizar un diagrama de barras, ¿cierto? En el segundo, pues una tabla de contingencia entre las dos variables cualitativas, que en este caso tenemos, que será sexo versus estrato, y realizar un diagrama de barras, en este caso podría ser comparativo o acumulado, no importa. Para el tercero, que es el punto que estaremos desarrollando con ayuda pues, del Excel posteriormente, nos piden analizar la variable peso a través de sus medidas descriptivas, donde pues, se evidencia, por ejemplo, elementos como la media, la mediana, los elementos de dispersión como el mínimo, el máximo, el rango, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y finalmente, pues tratar de determinar si los datos son homogéneos o no. Finalmente, digamos, nos encontraremos en los puntos 4 y 5. En el punto número 4 estaremos determinando pues los cuartiles, el Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4, la distancia intercuartílica, los límites superiores e inferiores y determinar si hay datos atípicos para esta variable. Y finalmente, pues se realizará, digamos, una tabla de datos agrupados según la ley de Storch y vamos a realizar el histograma que nos proveería esta situación. Entonces, de estos 5 puntos iniciaremos con la variable estrato, digamos con la tabla de frecuencia para la variable estrato. Entonces, nos vamos a abocar acá para el primer punto. Entonces, digamos, para recordar que es una tabla, pues sencillamente es algo que nos cuenta de manera muy preliminar cuántos registros tenemos de cada una de las categorías de la variable estrato, es decir, cuántas personas hay de estrato 1, 2, 3 y 4, que son las categorías que están apareciendo, y esencialmente cómo podría estar. Entonces, digamos, está compuesto, digamos, clásicamente por 4 columnas, ¿cierto? Además, obviamente, de la descriptiva. Entonces, acá estará, digamos, la primera, 2, 3, y bueno, tendré que alargar esto un poquitico más, perdón. Listo. Y 4. ¿Cierto? Entonces, pues mencionemos rápidamente qué es lo que va, digamos, va el nombre de la variable, va la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces aquí digamos la variable que sería estrato, ¿cierto? No, la variable que sería estrato. El total, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces va para cada una de las categorías. Vimos arriba hace un momento que aparecería la categoría 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4.
Lo que tenemos que contar es cuántos registros aparecen con de sexo, pues, de estrato 1. Entonces 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Tenemos que ir contando esencialmente. ¿Cuántos hay de estrato 2? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Tendríamos 6 en este caso. ¿Cuánto tenemos de estrato 3? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de estrato 3. ¿Y cuántos tendríamos de estrato 4? De estrato 4 habría 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en total pues tendríamos, sencillamente estoy contando cuántos registros hay. Entonces al final deberían quedarme 4 y 6 daría 10, 16, 21, que corresponde con el número de datos que manifestaba para la base de datos, ¿cierto? Y obviamente pues podríamos continuar. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Eso quiere decir que haríamos 4 dividido entre 21, eso me daría alrededor de 0,19, ¿cierto? 6 dividido entre 21, que me haría como 0,2857, podríamos aproximarlo a 0,29, ¿cierto? Si redondeamos a dos decimales. Y tenemos que dar cuenta que tener muchísimo cuidado cuando se ajuste, ¿no? 5 entre 21 daría 0,24. Bueno, aquí es donde debemos tener muchísimo cuidado porque, digamos, como hicimos dos redondeos, o sea, hemos hecho 3 redondeos por encima, ¿cierto? Se requerirá obviamente hacer un redondeo cuidadoso por abajo o, digamos, considerar decimales adicionales. Para efectos prácticos, pues consideraríamos, digamos, un redondeo por debajo, simplemente para poder tener el efecto que me sume el 100%, o sea, un dato, y corroboramos que la suma de eso me estaría dando igual, ¿cierto? Es un error muy frecuente no garantizar que esto no sume 1, ¿no? 0,19, 0,29, a ver, 5 entre 21 creo que... Ok, es que es 0,23, perdón, el que debíamos haber puesto acá, ¿cierto? Al dividir pues tendríamos que haber redondeado, perdón. Ahora sí, vea 1, perfecto. Y bien, para la frecuencia, digamos, absoluta acumulada, digamos, se procede de manera, digamos, de ir, obviamente, como tomando en cuenta, ¿cierto? La cantidad de datos, ¿cierto? Que se van acumulando. Entonces, digamos, en principio doy 4. Cuando llego a la categoría del estrato 2, pues además de estos 4 hay otros 6 que se acumulan, dándome un total de 10, o sea, lo sumo. Cuando pase a la siguiente categoría, además de estos 10, encuentro otros 6, por lo tanto iría 16. Y en la última, además de estos 16, encuentro otros 5 y me daría 21. Y hago lo propio para la frecuencia relativa. Es decir, iniciaría con un 0,19, ¿cierto? Posteriormente encuentro un 0,29, llegando hacia 0,48% o el 48% de los datos, ¿cierto? Vuelvo a llegar a 0,29, estaría llegando en el 0,77 de los datos. Y finalmente al 1, ¿no? Que representa el 100% de los datos. Digamos, esto es frente a la realización de la tabla. Digamos, es algo que debemos desarrollar con cierto cuidado, sobre todo en la parte del conteo. Y posteriormente se procede a la gráfica del diagrama de barras. El diagrama de barras, pues tenemos que tener en cuenta que se grafica con base a la frecuencia absoluta. Eso quiere decir que en este caso pondríamos pues inicialmente el nombre de la variable, que sería estrato, las categorías, que sería 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Los que están apareciendo, y ponemos una escala adecuada, que podría obviamente ser de 1, pues digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues, para que se entienda que es unitaria la categoría.
Y lo único que pondríamos sería, digamos, los elementos que tendríamos. Por ejemplo, para el estrato 1 nos están apareciendo un total de 4 datos. Podríamos ponerlo en su barra respectiva. Al estrato 2 nos están apareciendo 6. Para el estrato 3 nos aparecen 6 también. Y para el estrato 4 nos aparecen 5. Entonces, digamos, tendríamos eso y ponemos los rótulos, ¿cierto? Sí, en este caso, porque hay muy pocas categorías, es muy práctico, ¿no? 4, 6, 6, 5. Que demuestre pues, que hay una... Está muy parejo, ¿no? En esencia. Bueno, esto sería lo relacionado con el primer punto. En el segundo nos piden, digamos, una tabla de contingencia que cruce la información. Cuando nos piden una tabla digamos, una tabla de este estilo, una tabla de frecuencia que cruce, de contingencia que cruce la información, tengo que recordar que una tabla de contingencia pues tiene el siguiente aspecto. Digamos, en este principio pues es una tabla que tiene un sentido de como una suerte de cruz por dentro, donde digamos irían de manera muy juiciosa la información contenida de la siguiente forma. Digamos, aquí aparecen las variables que solemos comparar. En este caso estaría la variable estrato, ¿cierto? Que es la que más categorías tiene, y la variable sexo. Y acá se considera, digamos, el total y el total aquí. Y venían las categorías 1, 2, 3, 4. Y acá, digamos, el femenino y el masculino, que serían las dos categorías de la variable sexo. Entonces, este ejercicio empezaría, digamos, a contar cuántas personas tengo, digamos, de género femenino en el estrato 1. Entonces, es un conteo que resulta ser un poco desgastante. Entonces, tenemos 1, 2 individuos, pues, de sexo femenino en el estrato 1. Entonces, los registramos. Femenino en el estrato 2. Femenino en el estrato 2. A ver. Hay 1. Hay 2. Hay 2 también. ¿Cierto? Perfecto. Femeninas en el estrato 3. Hay 1. Hay 2. Y hay 3, ¿no? Y finalmente los femeninos en estrato 4. 1, 2, 3. Y pues hacemos exactamente lo mismo con los masculinos. Masculinos estrato 2, 1, 2, 3, 4. 4. Masculinos estrato 2. Ya los... Ok, estaba contando eso. Carajo. 1, 2, 3, 4. Ok, esos eran los de estrato 2, perdón, este 4 debería ir acá. ¿Cierto? Es lo más cansón de hacer en esta clase de cosas, serían los conteos. De pronto los que no conté fueron los masculinos de estrato 1. A ver. Masculinos de estrato 1 hay 1 acá. 2. Ahí sí hay 2. Listo. De estrato 3. A ver. Aquí habría 1. Habría 2. Habría 3. Y no más. Finalmente los masculinos de estrato 4. Entonces aquí hay 1, aquí hay 2 y no hay más. Listo. Entonces cuando yo haga esto, totalizo en ambos lados 4, 6, 6, 5, que es la misma tabla de las frecuencias de la variable estrato. Acá irían 4 y 6 daría 10. Aquí iría 6, 9 y 2, 11, que me daría un total de 21.
Entonces, así se ve, digamos, una tabla de contingencia, que es donde se suele mirar las probabilidades. Hay que tener muchísimo cuidado. Digamos, haremos de pronto un video adicional para este tópico. Cuando nos piden una tabla de barras, digamos, un diagrama de barras comparativo, pues consistirá esencialmente en el mismo, es un diagrama de barras apilado. Hemos dado que la escala está adecuada para eso. Bueno, entonces ponemos un título. Antes que nada, vamos a pintar estrato versus sexo. ¿Cierto? Ponemos la escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, se sobreentiende. Y vamos a estrato 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué habrá que poner en este caso? Lo que nosotros vamos a hacer es considerar, digamos, un conjunto de barras, ¿cierto? Que se vayan apilando, digamos, dependiendo, digamos, del género. Entonces, del sexo, perdón. Entonces, vamos con el estrato 1. Me dice que hay dos personas de sexo femenino, ¿cierto? Para el estrato 2 hay dos también. Entonces, voy poniendo las barras en sus respectivos espacios, ¿cierto? ¿Cierto? Para el estrato 3 me dice que hay 3. Para el estrato 4 también me dice que hay 3. Entonces, bueno, ahí hemos puesto, digamos, en la cuestión todo lo relacionado con el sexo femenino. Entonces, pues ponemos un respectivo color que nos marque que esto que estamos haciendo aquí es para el femenino. Y haremos lo propio para el masculino, digamos, cuando aquí encima, ¿no? Entonces, 2 con otros 2 daría 4. Aquí habría 4, quedaría 6, que me está mostrando que es la mayor, digamos, hay una mayor desproporción acá. Acá sí nos está mostrando que hay una simetría, por ejemplo, es igual cantidad de mujeres que de hombres. Y que aquí, digamos, se revierte un poco la tendencia, ¿no? Y esto sería para el género masculino. Bien, eso es todo. Ponemos los rótulos para que se facilite un poquito la lectura. Y bien, ahí estaría estos elementos. Para el tercer punto nos piden, digamos, realizar esas medidas digamos, descriptivas. Entonces, pues de nada, pues esto lo vamos a hacer en la parte, digamos, del Excel. Digamos, en la tercera parte, lo único que traje ya preparado para ustedes es, digamos, esta tablita donde ya se resumen esos valores, ¿cierto? Entonces ya la voy a poner acá. Entonces, pues nada, de esto, pues habitualmente, ¿cuáles son las principales dudas? ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Recordemos que el coeficiente de variación se calcula tomando la desviación estándar dividido entre la media, que sería, pues, en este caso 13,88 dividido entre 59,24, ¿cierto? Quizás no es tan recurrente la duda de pronto del rango. El rango pues se calcula de pronto como el máximo menos el mínimo. Y bueno, yo creo que todas estas dudas ya las tienen ustedes resueltas en muchos casos. En este caso será 91 menos 35, ¿cierto? Que obviamente daría el 56, ¿no? Entonces, bueno, de esto que podríamos rescatar, digamos, la mediana es 61, lo cual de pronto pues nos muestra que hay algunos valores que suelen bajar un poco el promedio, ¿no? Por debajo de la mediana, que puede evidenciar un cierto sesgo para una desviación también relativamente alta para la media, lo cual nos muestra una dispersión relativa de los datos bastante alta, que se comprueba el coeficiente de variación, que al tener, digamos, un coeficiente de variación del 23% en este caso, pues nos muestra que los datos no son heterogéneos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, digamos, supera el umbral, digamos, de la homogeneidad, que podría estar establecida en el 15%. Y bueno, en este caso, pues podríamos decir que no son homogéneos los datos al superar ese rango, pues, de la homogeneidad en este caso. Voy a enfocar eso sí, de pronto ya en el cuarto paso, es de determinar los cuartiles. Entonces, para determinar los cuartiles, pues tenemos que recordar que las fórmulas que nosotros empleamos nos dan la posición relativa de los datos.
Entonces, habitualmente para eso, lo primero que hay que tener en cuenta es que los datos deben estar organizados. Aquí traigo los datos organizados, ¿cierto? En cada una de sus posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, los 21 datos organizados. Y de eso pues tengo que recordar que esencialmente pues las medidas de dispersión en este caso, que es el Q0, el Q1, el Q2, el Q3 y el Q4, pues digamos tienen una explicación bastante específica. El Q0 es el mínimo, que en este caso pues será el 34, que es el dato más pequeño, el primero que está organizado. El Q4 es el máximo, ¿cierto? Que será en este caso el 91, ¿cierto? Porque es el último que aparece. Y las fórmulas para calcular estos elementos pues son muy específicas. Digamos, en este caso decimos que es el dato que se encuentra en la posición, vamos, n más 1 sobre 4, donde n es el número de datos. Este será el dato que se encuentra en la posición x de 2 veces n más 1 sobre 4, sobre 2, perdón. O es la mediana, ¿cierto? Eso depende que se calcula si es impar o no es impar, pues técnicamente no, perdón, sobre 4, pues lo mismo que decir n medios, ¿cierto? Porque es impar, en este caso coincide con la mediana. Y bueno, finalmente digamos el último dato era x de 3 veces n más 1 sobre 4. En este caso, como n vale 21, entonces será como x de 21 más 1, que sería 22 dividido entre 4. Acá sería x de 22 dividido entre 2. Este será x de 22 por 3, ¿cierto? Que sería algo así como 66 dividido entre 4. Pero recordemos que eso es una posición. Entonces, cuando yo haga en la calculadora 22 dividido entre 4, él me va a decir que es 5.5. Eso significa que será x de 5.5. Cuando tome esto me quedará x de 11. Y cuando tome este me quedará, pues, a ver, 66 dividido entre 4. Me estaría quedando el dato 16,5. ¿Qué significa? Son las posiciones en las que debo ir a buscar el dato. Entonces, si vamos a la parte teórica, cuando yo haga este procedimiento, por ejemplo, vamos a ir ejemplificando, me estaría diciendo que el Q2 se encuentra en la posición 11. Eso quiere decir que es el dato número 11. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, eso quiere decir que me estaría diciendo que la mediana es el dato 11, lo cual obviamente entonces ya podemos afirmar que sería el 61, ¿no? El 61. Por ejemplo, para el caso del Q1 me está mencionando que el dato está, digamos, en la posición 5,5. La posición 5,5 no existe, pero nosotros sabemos que 5,5 sería un número que se encontraría, digamos, acá en la mitad entre el 5 y el 6. Y entonces pues decimos, bueno, pues debe estar entre este par de datos, entre el 5 y el 6. Y en congruencia, si ustedes lo desarrollan de manera juiciosa, entonces dice, bueno, debería estar entre los dos. ¿Qué me funciona? Pues el promedio es 46 más 47, ¿cierto? Más 47 dividido entre 2. Eso me estaría dando que en este caso, ¿cierto? Al promedio de estos dos valores, 46 más 47 dividido entre 2, porque debería estar en la mitad, me daría 69.5. De 46, ¿cierto? Más 47 dividido entre 2, está dando 46.5. Bueno, lo hago en calculadora solo para comprobarlo, es demasiado, pues es evidente cuánto podría dar ahí, ¿no? Y el 16.5, ¿dónde se encontraría? El 16.5 se encontraría entonces entre el 16 y el 17, ¿cierto? Que bueno, ahí si no voy a promediar los datos, pues me daría 67.5, o al menos por calculadora, ¿no? Miren, precisamente me pongo a hacer más y me da menos. Promedio estos datos, 46.5, listo. Una vez tengo esto, digamos, obviamente ya al calcular esos cuartiles y estos elementos, pues resulta evidente, digamos, que ya estamos cerca, ¿cierto?, de poder hacer, digamos, los elementos que me interesan.
o estas herramientas que me interesan a mí. Entonces en este caso vamos a decir que la definición, digamos, de los demás elementos que nos están pidiendo acá se calculan con base en esto. En este caso se calcularía el rango intercuartílico, ¿cierto? El límite superior y el límite inferior de los atípicos. El rango intercuartílico se conoce como el Q3 menos el Q1, que sería entonces en este caso 67.5 menos 46.5, ¿cierto? Entonces sería 67.5 menos 46.5. Daría 21, el rango intercuartílico. Que recuerden que es un rango donde se mueve el 50% central de los datos. Cuando me pidan el límite superior, en este caso, la formulita está dada por el Q3, sumándole 1.5 veces la del rango intercuartílico, que sería entonces, pues, 67.5 más 1.5 por 21. A ver, que nos daría 67.5 más 1.5 por 21. Me estaría dando 99. ¿Cierto? Y el límite inferior en este caso sería el Q1, restándole 1.5 veces el rango intercuartílico, que sería en este caso 46.5, restándole 1.5 veces por 21. Entonces sería en este caso 46.5 restándole 1.5 veces por 21. Da 15. Eso quiere decir que a la luz de esto, pues podemos concluir que no hay datos atípicos. ¿Por qué? Porque un dato sería atípico si está por encima de 99, cosa que no pasa, el máximo es 91. No hay nadie por encima de 99. Y un dato atípico inferior sería si está por debajo de 15, que no pasa, el mínimo es 34. Entonces cuando nos piden, ¿cierto?, pintar obviamente la situación que describe esto, pues debemos pintar el boxplot. Y el boxplot es una gráfica descriptiva que nos lleva, digamos, a graficar en una escala, ¿cierto? Voy a poner una escala amable, voy a poner que aquí queda, digamos, el 30, 40, 50, 60, 70, no, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Digamos, esa sería una escala relativamente aceptable para el boxplot. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponemos su título, que sería en este caso peso. Y bueno, ¿qué hay que pintar? Como no tenemos datos atípicos, se pintan, digamos, los 4 cuartiles. En este caso, pues voy a arrancar con un 34. Trazo una línea en 34 aproximadamente, pues, tratando de dar lo mejor del pulso, ¿cierto? Trazamos una línea en el Q1 que sería 46.5. Será por acá, un poquito más arribita de la mitad de estas dos. Trazamos una línea en 61, estará apenas levantada el 60, apenas levantada, no sé cómo la ponemos, apenas levantadita el 60. ¿Cierto? Pondríamos el Q3 que es 67.5, aquí casi que por acá, cerquita al 70. Y mostraríamos finalmente el Q4 que es 91, estaría ligeramente levantadita el 90. Pues. Entonces nos van a quedar esto, borramos lo que nos quede excesito, digamos, de acá. Y bueno, ¿cuál es lo que procede? Pues digamos, como no teníamos datos atípicos, siempre la caja es lo mismo, ¿cierto? La caja serían los 3 cuartiles, Q1, Q2, Q3. Y digamos, lo que une estos extremos es lo que nosotros llamamos los bigotes, que en este caso estaría diciendo que esto sería. Hay gente que le gusta poner los rótulos, entonces pues no está de más decir que esto es un 34, ¿cierto? Que esto es 46.5, que esto fue 61, que esto fue 67.5 y que aquí esto es 91. Entonces recuerden que como no había datos atípicos, en el caso de haber datos atípicos se pinta ya sea el límite superior o el inferior y se, digamos, ponen obviamente la referencia de los datos atípicos. Ahora bien, finalizamos este video, digamos, mostrando, digamos, la consecución de la tabla de frecuencias agrupadas
según la ley de Stoch, para la variable peso. Entonces, para eso, digamos, adicionamos una nueva página. Recordemos que para usar una ley de Stoch hay varios pasos. El primer paso, el paso A, es organizar los datos. Usar los datos de menor a mayor. Eso pues ya lo tenemos. Prácticamente lo único que voy a hacer es copiarlo de aquí arriba. Listo. Segundo paso, será calcular el rango, que ya al tenerlo, digamos, organizado será muy fácil, ¿no? En este caso el rango pues es 91, que es el máximo, menos 34, que es el mínimo. Entonces ya sabemos cuánto nos va a dar. 91 menos 34, eso nos da igual 57. Ahí acá el mínimo me está dando 35. Eso quiere decir que tabulé algo mal. Ok. Bueno, realmente parece que este dato es el 35, entonces lo voy a corregir. Es el 35, perdón, yo tabulé algo mal acá. Me di cuenta porque no me coincidían los dos. Entonces vean que tengan cuidado, porque ese es el paso más donde habitualmente pueden ustedes llegar a generar errores, y es en la organización de los datos, ¿cierto? 35. Entonces me debe quedar 56 en este caso. Ahora sí, coincidiendo con la información que teníamos arriba, ¿cierto? El paso número C, en este caso, es calcular, digamos, el K, ¿cierto? Que es el redondeo de Storch. Entonces vamos a llamarlo más bien Storch. ¿Cuánto dice Storch? Storch es una ley que dice de nuevo en cuántos intervalos debo partir, es un número entero, pero dice que K debería ser muy aproximadamente a 1 más 3.322 por el logaritmo, digamos, del n, que en este caso es 21, que es el número de datos. Y cuando hago esta cuenta, ¿cuánto me da? 1 más 3.322 por el logaritmo de 21 me está dando 5,39. Frente a eso, pues desde, digamos, el grupo de trabajo se estuvo determinando que realmente el valor del K, podríamos llamarlo el paso D, muy importante, lo paso, el valor de K debería ser una aproximación de lo que dice Storch. Entonces en este caso pues es un redondeo simple al entero más cercano, que sería 5. Entonces digamos, aquí redondeamos, ¿no? Aquí redondeamos, de aquí hasta acá redondeamos y lo volvemos un entero, ¿sí? ¿Cierto? Entonces la pregunta típica, si fuera 5,8, pero redondeo a 6, redondeo al entero más cercano. Y finalmente, digamos, el paso E consiste en calcular la amplitud, digamos, la distancia de los intervalos. Ahorita vamos a llamar L, y se define como el rango dividido entre K. Se le suele decir la amplitud o, digamos, la distancia de los intervalos, que será 56 dividido entre 5. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 56 dividido entre 5 nos va a quedar 11,2. Cuando yo hago 11,2, de nuevo, digamos, lo que nos debe quedar en este punto es obviamente la longitud del salto que yo debo considerar. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo, digamos, mi escala, ¿cierto? Y parto desde el mínimo, ¿cierto? Que si en este caso el mínimo sabemos que es 35, debo dar saltos, digamos, de 11,6 unidades, de 11,2 unidades. Entonces le voy sumando. Entonces 35 más 11,2 unidades llegaría a 46,2, ¿cierto? Si vuelvo a sumar 11,2 llegaría a 57,4, ¿cierto? Si vuelvo a sumar llegaría a 68,6. Si vuelvo a sumar 4 llegaría a 78,9. A 79,8, perdón, estoy disléxico hoy. Y finalmente llegaría a 91. Esto nos va a marcar los intervalos que nosotros consideramos. Y ya sencillamente nosotros lo que debemos hacer es contar cuántos datos caen en cada uno de estos intervalos,
¿cierto? Entonces, ¿cuántos datos están cayendo en estos intervalos? Entonces, digamos, el paso F, podríamos llamarlo, están siendo muy sistemáticos, consiste en partir, ¿cierto?, los intervalos. Y finalmente, el último paso consiste en formar la tabla de frecuencias. Entonces, el último paso consistiría en tomar la tabla de frecuencias, que digamos, de nuevo el paso G consistiría en tomar la tabla de frecuencias, que en este caso como nos va a quedar. Digamos, sería contar intervalos, ¿cierto? Ser como la misma tabla de arriba, pero en este caso para el intervalo de la variable peso, su respectivo total. Entonces, de pronto peso. ¿Y qué quiero pues mostrar? Pues digamos que el primer intervalo sería desde 35 hasta 46,2. Que el segundo intervalo sería desde 46,2 hasta 57,4. Que el otro iría desde 57,4 hasta 68,6. Que el otro iría de 68,6 hasta 79,8, ¿cierto? El otro iría desde 79,8 hasta 91 y se cierra este, ¿no? Y aquí tendríamos el total. Y obviamente tendríamos nuestras columnas clásicas: frecuencia, frecuencia absoluta, y me quedó la última muy grandecita. Bueno, pongamos la última de 4. Entonces pondríamos obviamente lo que hicimos antes, contar, ¿no? Frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, bueno, ¿cierto? Frecuencia relativa acumulada, perdón. Y lo único que hacemos es contar cuántos datos que entraron entre el 35 y el 46,2. Sencillamente contamos la cantidad de datos. Serían estos. Hay 5. Hay 5 individuos cayendo en este primer intervalo. Desde 46 hasta 57,4. Hasta 57,4. Ahí hay estos. Ahí otra vez 5. Los otros irían desde 57 hasta 68,6. Serían estos. Serían 2, 4, 6, 7. Desde 68,6, o sea, 69 hasta 79,8. Hay 3. ¿Cierto? Y finalmente en el último intervalo pues habrá 1, ¿no? 3 y 1. Y contamos que en efecto todo nos dé perfecto ahí los daticos. 3 y 1. Sumamos, nos da el 21. Y ahí ya procedemos a hacer la tabla de frecuencias. ¿Listo? En este caso, pues voy a aprovechar. Ya tenía la solución preliminar, digamos, hecho en otro programa. Entonces lo único que voy a hacer es extraer pues la solución para que ustedes la puedan ver. Y bueno, en este caso pues ustedes les quedará como ejercicio interesante poder, digamos, terminar este apartado, listo, de la tabla de frecuencias, y ver que en efecto pues se tiene un resultado, digamos, adecuado. Y en ese orden de ideas termino mencionando que obviamente la tabla de el histograma en este caso es una representación gráfica de esta tabla de frecuencias, ¿cierto? Entonces bueno, entonces vamos a ver cómo quedaría este programa o este elemento, pues. Entonces traigo, digamos, la tabla de frecuencias terminada para que ustedes la puedan verificar más adelante. A ver, por favor verifíquenla ustedes. De hecho debería quedar esta aquí copiada, la voy a dejar aquí. Y como ejercicio práctico, que ustedes por favor ciñan el comportamiento del primer punto y traten de ver que quedaría de esta forma.
Y si nosotros pintamos obviamente esta representación a través del intervalo, nos quedaría entonces de la siguiente forma: el histograma para la variable peso. Digamos que sencillamente ubicar, digamos, las tablas de las distribuciones de frecuencia para cada uno de ellos. Pero bueno, con esto espero dar respuesta a la resolución del taller y bueno, muchísimas gracias.